Valeria, la chica más popular de mi preparatoria, era el tipo de persona que acaparaba miradas y dominaba cualquier lugar con una mezcla de carisma y arrogancia. Su nombre siempre estaba en boca de todos, como si su vida fuera una obra de teatro escrita para ser admirada. Años después de nuestro último encuentro, su presencia resurgió de manera inesperada en una notificación del grupo de WhatsApp de nuestra antigua clase. Están todos invitados a mi boda. El mensaje, lleno de entusiasmo exagerado, era tan típico de Valeria que casi podía escuchar su voz al leerlo. Pero lo que realmente me dejó perpleja fue cuando rompió su aparente neutralidad y me mencionó directamente, como si aún estuviéramos en la escuela compitiendo por atención. Camila, escribió con un tono de falsa cortesía que solo ella podía perfeccionar. Sé que en la preparatoria intentaste ser como yo. No te guardo rencor. De hecho, quiero que vengas a mi boda. Así podrás ver cómo viven los verdaderos ricos. El grupo estalló en reacciones. Risas, emojis y comentarios cargados de ironía comenzaron a inundar el chat. Algunos la llamaban generosa, mientras otros aprovechaban para atacarme indirectamente. Camila debería sentirse honrada. Es raro que alguien tan humilde sea invitado. Valeria, disfrutando de la atención como siempre, intentó suavizar el ambiente con un toque de condescendencia. Vamos, no tiene sentido guardar rencores, especialmente cuando Camila ya tiene suficiente con su situación, digamos, sencilla. Observé la pantalla con una mezcla de incredulidad y desdén. Ninguno de ellos conocía la verdad. Yo no solo no era pobre, sino que Valeria había construido gran parte de su identidad a costa de la mía. Pero lo más irónico era que la boda que anunciaba con tanto orgullo se llevaría a cabo en mi propia casa de campo. Deslicé el dedo sobre la pantalla, revisando los detalles del elegante diseño de la invitación digital. Entonces lo noté, el rostro del novio. ¿Era él? Sí, no había duda. Era el antiguo chofer de mi esposo. Sonreí para mis adentros. Aquella boda prometía ser mucho más interesante de lo que cualquiera de los presentes en el chat podía imaginar. Finalmente, decidí responder con un toque de sarcasmo. Por supuesto que asistiré. No me perdería esto por nada. El chat se llenó de mensajes de asombro, especulaciones y bromas nerviosas. Valeria intentó mantener el control, como siempre hacía, asegurando que todo estaba perfectamente planeado. Pero yo ya sabía que aquel evento sería mucho más que una celebración. Sería el escenario donde años de mentiras se derrumbarían ante los ojos de todos. El día del evento llegó más rápido de lo esperado. Mi casa de campo, un lugar que siempre había sido símbolo de paz y elegancia discreta, ahora lucía completamente transformada. Decoraciones extravagantes cubrían cada rincón, desde enormes arreglos florales hasta mesas adornadas con vajilla que gritaba ostentación. Era evidente que Valeria estaba haciendo todo lo posible por impresionar. Desde la distancia, observé cómo los invitados llegaban con sus mejores galas. Las risas y los murmullos llenaban el aire, mientras la protagonista de la noche se movía entre ellos con su característico aire de superioridad. Valeria disfrutaba ser el centro de atención, rodeada por un grupo de admiradores que no dejaban de alabarla. «Tu boda es majestuosa», escuché decir a una mujer con un vestido demasiado ajustado. «Y esta casa, simplemente espectacular». Valeria sonrió con una confianza casi teatral. «Mi esposo es el CEO del grupo Novaluz», anunció con orgullo. «Tiene una fortuna incalculable. Estamos viviendo un sueño». Los halagos continuaron, pero yo decidí que era el momento perfecto para intervenir. Me acerqué con una sonrisa tranquila, como si estuviera completamente cómoda en aquel ambiente que, al final, era mío. «Valeria», dije, atrayendo la atención de varios curiosos. «Si tu esposo es tan rico, ¿por qué necesitas usar la casa de otra persona para tu boda?» Un silencio incómodo se extendió por la sala. Los murmullos se apagaron, y las miradas pasaron de Valeria a mí, esperando su respuesta. Su expresión, normalmente calculada, mostró una leve grieta. Con un tono cargado de molestia, intentó recuperar el control. «Camila, no entiendo por qué insistes en arruinar este día. Esta casa pertenece a tu esposo, ¿no es así? Entonces, ¿cuál es el problema?» Algunas personas rieron nerviosamente, pero yo permanecí impasible. Recordé los años de rumores que Valeria había propagado en la escuela, las fotos de mi hogar que había usado para presumir una vida que no le pertenecía. Esta vez, todo llegaría a su fin. Con calma, saqué mi teléfono y marqué un número que conocía de memoria. El sonido del tono de llamada resonó en el altavoz, capturando la atención de todos los presentes. «Es hora», dije con voz tranquila. «Sí, mi amor», respondió Tomás, mi esposo, con su voz firme y profesional. «Todo está listo para proceder». La sala quedó en completo silencio. Valeria palideció al reconocer la voz, y el novio, Martín, comenzó a retroceder hacia una de las salidas, claramente nervioso.
Las miradas curiosas de los invitados se tornaron expectantes, y decidí aprovechar el momento. Queridos invitados, comencé con un tono amable, pero firme. Es un honor estar aquí hoy, especialmente en una casa que tiene tanto significado para mí. Después de todo, esta casa no pertenece a Valeria, es mi hogar. La tensión en el salón era palpable. Los murmullos empezaron de nuevo, y Valeria, con el rostro enrojecido, intentó tomar la ofensiva. Eso es una mentira. Camila siempre ha sido una impostora. Todo esto es un intento desesperado por llamar la atención. Sin perder la calma, saqué mi teléfono una vez más y conecté a las pantallas del salón una serie de imágenes. Fotos de mi infancia en la casa, reuniones familiares y eventos que Valeria había robado para construir su falsa narrativa en redes sociales. Cada imagen era una evidencia irrefutable de su engaño. La sala explotó en murmullos y exclamaciones. El séquito de Valeria intentó defenderla, pero su voz temblorosa apenas podía contener las lágrimas. «Esto no significa nada», murmuró, tratando de recomponerse. Sonreí levemente antes de agregar. «Entonces, ¿por qué tu prometido, Martín, trabajó como chofer de mi esposo durante años antes de desaparecer misteriosamente? ¿Y cómo explicas que esta casa fue decorada sin mi permiso para esta boda?» Martín, ahora visiblemente asustado, intentó salir sin ser notado, pero los guardias de seguridad ya habían bloqueado las puertas. Y entonces, como en una obra perfectamente coreografiada, las grandes puertas del salón se abrieron. Tomás, con su porte imponente y un traje impecable, entró con una carpeta en la mano. «Lamento interrumpir esta celebración», dijo con voz firme, «pero creo que es hora de aclarar algunas cosas». Valeria intentó mantener la compostura, pero su voz temblaba mientras respondía. «Esto es un malentendido. Martín me aseguró que todo estaba bajo control». Tomás levantó una ceja antes de sacar varios documentos. «¿Te refieres a los contratos falsificados y las firmas que intentaron usar para transferir esta propiedad? ¿O quizás hablas de los documentos robados de mi oficina? Todo esto constituye un delito». La máscara de Valeria finalmente se rompió. Murmuró algo inaudible mientras Martín intentaba culparla, pero el daño ya estaba hecho. El salón, que minutos antes estaba lleno de risas y elogios, ahora era un escenario de tensión y miradas incrédulas. Valeria, atrapada en una red que ella misma había tejido, intentaba desesperadamente recuperar el control, pero cada palabra que decía la hundía más. Mientras tanto, Martín, el supuesto príncipe de su cuento de hadas, estaba al borde del colapso. Tomás, con su imponente presencia, abrió la carpeta que llevaba consigo y sacó un conjunto de documentos. «Aquí están las pruebas», anunció, alzando los papeles para que todos los presentes pudieran ver. Contratos falsificados, intentos de transferir esta propiedad sin autorización y evidencia de que este evento fue planeado sin el consentimiento de mi esposa. Los murmullos entre los invitados crecían en intensidad. Algunos intentaban procesar lo que acababan de escuchar, mientras otros empezaban a mirar a Valeria con desprecio. Ella, derrotada, intentó una última defensa. «Esto no es lo que parece. Camila siempre ha querido arruinar mi vida porque nunca pudo ser como yo». Sonreí con calma, acercándome un poco más hacia ella. «¿De verdad crees eso, Valeria? Desde la preparatoria siempre buscaste lo que yo tenía, pero lo único que lograste fue construir una mentira tras otra. Y como todos sabemos, las mentiras no duran para siempre». Con un gesto de mi mano, proyecté en las pantallas del salón una última serie de imágenes, capturas de mensajes y correos electrónicos, donde Valeria daba instrucciones a su equipo para decorar la casa sin mi permiso, y donde incluso admitía haber robado fotos mías para usarlas en sus redes sociales. Las pruebas eran irrefutables. Martín, incapaz de soportar más la presión, finalmente explotó. «Yo solo seguía sus órdenes. Todo esto fue idea de Valeria. Ella me dijo que esta vida sería nuestra, que nadie se daría cuenta. La traición fue demasiado para Valeria». Con el rostro enrojecido gritó: «¿Cómo te atreves a culparme? Todo esto lo hice por nosotros». Pero sus palabras no encontraron eco. La gente comenzó a distanciarse de ella, como si temieran ser arrastrados por el desastre que se avecinaba. Fue en ese momento que las sirenas de la policía rompieron el silencio. 2 agentes entraron al salón, escoltados por los guardias de seguridad, y se dirigieron directamente hacia Valeria y Martín. «Señora Valeria Gómez y señor Martín Díaz están bajo investigación por fraude, usurpación de identidad y falsificación de documentos», dijo uno de los oficiales con tono firme. Mientras los agentes los esposaban, Valeria me miró con una mezcla de odio y desesperación. «¿Qué vas a hacer conmigo?», murmuró. Me acerqué lentamente, manteniendo la mirada fija en la suya, y le respondí con voz tranquila: «Lo que tú nunca hiciste, decir la verdad». Los agentes escoltaron a ambos fuera del salón, dejando a los invitados en un estado de conmoción total. Algunos comenzaron a murmurar excusas antes de irse, mientras otros se quedaron en silencio, asimilando lo que acababan de presenciar. Tomás, siempre a mi lado, me tomó de la mano. «¿Lista para volver a nuestra vida?», me preguntó con una sonrisa cálida.
La casa de campo volvió a ser un refugio de paz y autenticidad. Las decoraciones ostentosas de la boda de Valeria habían sido reemplazadas por detalles que reflejaban mi esencia y la de mi familia. Durante ese tiempo, Valeria y Martín enfrentaron juicios por sus crímenes y fueron condenados a pagar por cada una de sus acciones. Sus antiguos amigos se distanciaron. Algunos incluso cooperaron con la justicia, revelando más secretos de su doble vida. En mi cumpleaños, rodeada de amigos y familiares que realmente conocían y valoraban quién era yo, brindé con Tomás. Al alzar mi copa, pronuncié unas palabras que resonaron con todos los presentes. Por la verdad, porque al final, siempre encuentra su camino. Mientras las risas llenaban el aire y las luces cálidas iluminaban la noche, supe que todo había valido la pena. No solo había recuperado mi dignidad, sino también mi paz. Y lo mejor de todo, la vida auténtica que siempre había valorado. Con el paso del tiempo, el escándalo de Valeria se convirtió en un tema recurrente entre quienes alguna vez la admiraron. Aquella mujer que había construido su vida sobre una fachada de lujos y mentiras, ahora enfrentaba las consecuencias de sus actos. Su sentencia no solo la alejó de la sociedad que tanto anhelaba, sino que también la despojó de las pocas personas que seguían creyendo en ella. Martín, por otro lado, desapareció del ojo público tras cumplir su condena. Algunos rumores decían que había intentado reconstruir su vida lejos de la ciudad, mientras otros aseguraban que había regresado a su antigua vida humilde, lejos de los reflectores que nunca le pertenecieron. Por mi parte, aquel incidente marcó el cierre de un capítulo que había quedado abierto por demasiados años. Aprendí que no hay mayor victoria que la verdad, y que la autenticidad siempre triunfa sobre las apariencias. La experiencia no solo me fortaleció, sino que también me hizo valorar aún más las conexiones reales que tenía en mi vida. Era una tarde tranquila en la casa de campo, rodeada de los colores vibrantes de la naturaleza que había vuelto a florecer tras la tormenta. Los recuerdos de la boda falsa parecían un eco lejano, reemplazados por nuevas memorias llenas de risas genuinas y momentos compartidos con las personas que realmente importaban. En mi cumpleaños, Tomás organizó una pequeña reunión con nuestros amigos más cercanos. Mientras alzábamos nuestras copas, me pidió que dijera unas palabras. Sonriendo, me levanté y miré a mi alrededor. Cada rostro reflejaba cariño y sinceridad, un contraste abrumador con los falsos halagos que alguna vez rodearon a Valeria. Hoy celebro no solo un año más de vida, sino también un año de claridad, dije, alzando mi copa, porque la verdad, aunque a veces tarde, siempre encuentra su camino. Y en este camino, he descubierto que la riqueza real no está en lo material, sino en las personas que te apoyan y en la paz de vivir siendo tú misma. Las palabras resonaron en el grupo, y las risas y los brindis llenaron el aire. Tomás me tomó de la mano y, con una sonrisa cómplice, susurró: «Aún no te he dado tu regalo». Lo siguió hasta el jardín, donde una pequeña sorpresa me esperaba. Un columpio nuevo instalado bajo el árbol donde solía pasar tardes leyendo cuando era niña. «Pensé que te gustaría volver a disfrutar de las cosas simples», dijo, mirándome con ternura. Mientras me balanceaba suavemente bajo la sombra del árbol, miré al horizonte con gratitud. Mi vida había pasado por muchas pruebas, pero estaba claro que cada desafío me había llevado a este momento. La paz que sentía en mi corazón era el mayor recordatorio de que la verdad, la autenticidad y el amor son las verdaderas riquezas de la vida. Desde entonces, la historia de Valeria dejó de tener importancia en mi vida. El juicio público la había condenado, pero yo sabía que su mayor castigo era vivir con el peso de sus propias mentiras. Mi mayor victoria fue haber demostrado que no necesitaba venganza. Simplemente la verdad fue suficiente para desmoronar su imperio de apariencias. Con cada día que pasaba, me sentía más fuerte y más en paz. Había recuperado no solo mi dignidad, sino también mi vida, porque, al final, las mentiras pueden brillar por un tiempo, pero es la verdad la que ilumina para siempre. Con el paso de los años, el incidente con Valeria quedó relegado a una anécdota más en la vida de quienes la conocieron. Algunos lo recordaban con morbo, otros con sorpresa, pero para mí, fue una lección de vida invaluable. Aquella experiencia no solo me enseñó el poder de la verdad, sino también la importancia de la resiliencia y de vivir en autenticidad. Cierto día, mientras caminaba por el centro de la ciudad, me crucé con alguien inesperado: Valeria. Su figura, antes altiva y siempre impecable, ahora parecía encorvada bajo el peso de los años y las consecuencias de sus actos. Su mirada evitaba encontrarse con la mía, pero no pude evitar notar el rastro de melancolía que cargaba. Por un instante, nuestras miradas se cruzaron y sentí una mezcla de compasión y resolución. Aunque gran parte de mí quería ignorarla y seguir adelante, algo me detuvo. Me acerqué lentamente y con una sonrisa tranquila le dije: «Valeria, todos cometemos errores. Espero que hayas encontrado paz». Ella me miró sorprendida, como si mis palabras la hubieran desarmado. No respondió de inmediato, pero en sus ojos noté algo que nunca había visto antes: arrepentimiento. Finalmente murmuró: «Camila,
Lo siento, perdí tanto intentando ser alguien que no era. Asentí levemente, sin necesidad de decir más. A veces el perdón no requiere grandes discursos ni gestos dramáticos. Solo es necesario soltar el peso de lo que ya no importa. Regresé a mi casa de campo, mi refugio, donde todo estaba en equilibrio nuevamente. Con el tiempo, decidí abrirla al público como un espacio cultural y educativo, un lugar donde las personas pudieran conectar con la naturaleza, el arte y su verdadera esencia. La casa, que una vez fue escenario de mentiras y ostentación, ahora era un símbolo de autenticidad y crecimiento. En las tardes tranquilas, solía sentarme en el columpio bajo el viejo árbol, escuchando el canto de los pájaros y sintiendo el aire fresco en mi rostro. Cada vez que miraba hacia el horizonte, me recordaba a mí misma que el verdadero éxito no está en lo que otros piensan de ti, sino en cómo vives tu vida y en los valores que eliges defender. La historia de Valeria y su caída no fue solo un capítulo cerrado en mi vida, fue un recordatorio de que las apariencias nunca sustituyen la verdad. Ella eligió un camino de mentiras y ambición desmedida, pero yo elegí la autenticidad, y ese fue mi mayor triunfo. En mi próximo cumpleaños, rodeada de amigos, familia y personas que compartían mis valores, alzamos nuestras copas una vez más. Por la verdad, dije con una sonrisa sincera, porque al final siempre prevalece. Las risas llenaron el aire, y en ese momento supe con certeza que no solo había recuperado mi dignidad, sino también mi paz. Mi vida, imperfecta pero auténtica, era el mayor regalo que podía desear. Con los años, mi historia se convirtió en un testimonio de fortaleza y autenticidad. Lo que una vez fue un enfrentamiento lleno de mentiras y traiciones, se transformó en una etapa de mi vida que me permitió redescubrir lo que realmente importa: la verdad, el amor propio y la paz que surge de ser fiel a uno mismo. Después del encuentro con Valeria en el centro de la ciudad, sentí que el ciclo finalmente se había cerrado. Ella, que durante tanto tiempo intentó apropiarse de lo que no le pertenecía, ahora parecía una sombra de su antiguo yo. En aquel cruce fugaz de miradas, confirmé que el perdón no era solo para ella, sino para mí misma. Dejé atrás cualquier resentimiento y me permití avanzar con mayor ligereza. Mi casa de campo, antes un símbolo de ostentación para otros, se convirtió en un espacio para sanar, crear y compartir. Decidí abrir sus puertas a la comunidad como un centro cultural, un lugar donde las personas pudieran reconectar con la naturaleza y con sus raíces. Talleres de arte, música y meditación llenaban los días con vida y propósito, transformando lo que una vez fue escenario de mentiras en un lugar de verdad y creatividad. En una de las tardes soleadas, mientras organizábamos un evento comunitario, recibí una carta inesperada. Era de una de las antiguas amigas de Valeria, alguien que había sido parte de su séquito. En ella, admitía haber sido cómplice de muchos de sus engaños y me agradecía por haber enfrentado la situación con dignidad. Tu valentía me inspiró a buscar mi propia verdad, decía en sus líneas. Fue un recordatorio de que nuestras acciones, incluso aquellas que parecen personales, tienen el poder de impactar a otros. En mi búsqueda de justicia y autenticidad, había tocado vidas que ni siquiera sabía que estaban observando. Los días en la casa de campo ahora estaban llenos de risas sinceras y conversaciones significativas. Mi esposo, Tomás, y yo continuamos construyendo una vida basada en el respeto y el amor mutuo. Cada tanto, organizábamos pequeñas reuniones con amigos cercanos, momentos en los que celebrábamos no solo nuestros logros, sino también los aprendizajes que nos trajeron hasta aquí. En mi cumpleaños más reciente, decidí invitar a toda la comunidad que había formado parte de esta transformación. Fue una celebración sencilla pero significativa, con música en vivo, mesas llenas de comida casera y un ambiente lleno de calidez. Durante el brindis, tomé una copa y una vez más, pronuncié las palabras que ahora eran mi mantra: por la verdad, porque al final es lo único que realmente prevalece. La historia de Valeria fue solo una parte de mi camino, pero su impacto me ayudó a comprender lo esencial de vivir una vida auténtica. Las mentiras pueden deslumbrar temporalmente, pero solo la verdad tiene el poder de iluminar para siempre. Mi vida, lejos de ser perfecta, ahora estaba llena de propósito, rodeada de personas que valoraban quién era realmente, y mientras observaba el sol poniéndose tras los árboles de mi casa de campo, supe que, al final, había ganado mucho más de lo que había perdido. La paz, la autenticidad y la certeza de haber elegido el camino correcto eran las mayores riquezas que podría desear. Los años transcurrieron con la serenidad que llega cuando uno aprende a soltar el pasado. Mi casa de campo, antes marcada por el drama de la boda falsa de Valeria, se convirtió en un espacio donde los sueños y la verdad florecían. Sin embargo, la vida siempre tiene maneras inesperadas de cerrar capítulos, y un día, el pasado volvió a tocar mi puerta. Una tarde, mientras revisaba los preparativos para un evento comunitario, un coche desconocido se detuvo frente a la entrada de la casa. Bajó una mujer que, aunque visiblemente distinta,
No podía ser otra persona, Valeria. Su porte altivo se había desvanecido, y en su lugar había una figura más humilde, con ojos cansados pero sinceros. Camila, comenzó con voz temblorosa. Sé que esta visita es inesperada, pero necesitaba verte. La invité a entrar, aunque la sensación de verla de nuevo después de todo lo ocurrido era extraña. Nos sentamos en el jardín, bajo el árbol que tanto significaba para mí, y allí me contó su verdad. Durante su tiempo en prisión, había reflexionado sobre su obsesión por aparentar y su constante necesidad de validación externa. Pasé años intentando ser alguien que no era, confesó. Creí que las cosas materiales y las mentiras me harían feliz, pero solo me dejaron vacía. Ahora solo quiero pedir perdón, aunque sé que eso no borrará lo que hice. La sinceridad en sus palabras era evidente. Y aunque no podía olvidar el daño que había causado, sentí que el perdón era la mejor manera de liberarnos a ambas. Valeria, le dije con calma, el perdón no es para borrar el pasado, sino para asegurarnos de que no siga controlando nuestro futuro. Nos despedimos en buenos términos, y aunque sabía que probablemente no volveríamos a vernos, ese encuentro marcó el cierre definitivo de aquel capítulo de nuestras vidas. Con el tiempo, el proyecto de la Casa de Campo creció más allá de lo que jamás imaginé. Se convirtió en un centro cultural reconocido en la región, donde artistas, escritores y soñadores encontraban un espacio para compartir su creatividad. Decidí crear un programa especial para jóvenes, inspirado en mi propia experiencia, con el objetivo de enseñarles el valor de la autenticidad y la importancia de no caer en las trampas de las apariencias. El lema del programa era sencillo pero poderoso: sé quién realmente eres. La verdad es suficiente. Los talleres y actividades no solo transformaron vidas, sino que también crearon una comunidad unida por valores compartidos. Ver a tantas personas encontrando su voz y su propósito en un lugar que alguna vez fue escenario de mentiras me llenaba de orgullo y gratitud. En mi último cumpleaños, decidí organizar una celebración que reuniera a todas las personas que habían formado parte de esta transformación. Fue una noche mágica, con luces colgantes iluminando el jardín y música en vivo que llenaba el aire. Durante el brindis, tomé la palabra una vez más. Hoy celebramos no solo mi vida, sino la verdad que nos une a todos. Porque, como he aprendido, la verdad no necesita adornos ni apariencias. Es suficiente por sí sola y siempre encontrará su camino. Los aplausos y las risas resonaron, pero lo que más me conmovió fue ver las caras de las personas que ahora formaban parte de mi vida. Tomás, mi roca constante, me miraba desde la distancia con una sonrisa llena de orgullo. Amigos, familiares y miembros de la comunidad me rodeaban con cariño genuino, recordándome que la autenticidad siempre atrae a quienes valoran lo verdadero. En ese momento, mientras observaba las estrellas desde el columpio bajo el árbol, comprendí algo fundamental. La vida no se mide por los errores o los desafíos, sino por cómo elegimos superarlos. Mi historia, llena de giros inesperados y momentos difíciles, me había llevado a un lugar de paz, amor y propósito. Valeria quedó como un recuerdo, una lección de lo que ocurre cuando las apariencias se priorizan sobre la autenticidad. Yo, por mi parte, había encontrado la riqueza verdadera en la honestidad, el amor y las conexiones reales, porque al final, la verdad no solo ilumina el camino, también nos libera para caminarlo con dignidad.